Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, hermana Carmencita, Sí. lo oímos. Muy bien. Si tienen alguna duda, pues cualquier cosa, por favor, me interrumpen, que con mucho gusto la vemos. Antes de iniciar con el título en sí de la lección, vamos a hacer un pequeño repaso de las últimas 3 lecciones. Y por eso les ponía aquí el llamado de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado muy especial. Queda en nosotros poder atenderlo o no atenderlo. Ya no se mira, ¿verdad? No. Algo nos está fallando aquí. Permítanme. Ahí está. Las 3 lecciones anteriores, los hermanos hablaron la fe, la puerta de entrada al reino. La segunda lección fue valor y esfuerzo, condiciones para poseer el reino. Si nos damos cuenta, en la primera dice la fe, la puerta de entrada al reino. O sea, sin fe, ya sabemos todos, es imposible agradar al Señor. Pero para eso también, para poder entrar al reino del Señor, necesitamos hacerlo con valor y esfuerzo, condiciones para poder poseer el reino. Necesitamos fe, entonces, valor y esfuerzo. La lección del domingo pasado que nos compartió la hermana Nancy decía las consecuencias de una generación sin Dios. Realmente esto es terrible. Ella decía perfectamente que no somos nosotros las personas quienes vamos a transformar, sino es el Señor. No es que también se pueda hablar, que también se pueda presentar, quien también se pueda decir, sino realmente es seguir al Señor. Lo que el Señor nos habla en cada una de estas lecciones, lo que el Señor nos muestra a nuestras vidas. En una oportunidad decía el hermano Reinaldo que cada quien percibe y recibe la porción de lo que el Señor le está dando. Cada uno de nosotros sabemos. Y definitivamente vivir sin el Señor es nada, absolutamente nada. Por eso yo les quería hacer este pequeño resumen, porque realmente si no tenemos fe, si no nos ponemos con ese valor y ese esfuerzo de arrebatar el reino de los cielos, podríamos llegar a eso de las consecuencias de una generación sin Dios. La lección de hoy se titula Llamados a ser parte del reino de Dios. Les pregunto y cada quien se contesta. ¿Ha sido usted llamado a ser parte del reino de Dios? La historia de hoy es algo muy impresionante, de una mujer que decidió arrebatar el reino de Dios para ella y para su descendencia. Y lo vamos a ver. Dice, había hambre en un país que fluía leche y miel. Puede imaginarse, ¿cómo puede haber hambre en un país que fluye leche y miel? Pero esto pasó como consecuencia de los pecados del pueblo. Miremos qué dice Levítico 26, 19, 20. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Fíjense, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Nuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto
y los árboles de la tierra no darán su fruto. Terrible, ¿verdad? Dice, una familia tiene que abandonar el lugar de bendición. Imagínense, una familia tiene que abandonar el lugar de bendición. ¿Por qué? Porque en el país que fluía leche y miel, había hambre. Por la prueba que ha sobrevenido, por el hombre que azotó a Judá, por el hambre, perdón, que azotó a Judá en los días que gobernaban los jueces. Esta familia habitaba en Belén, que significa casa de pan. Imagínense, un país que fluía leche de miel, abandonan el lugar de bendición, un lugar que significa casa de pan, o sea, donde estaba la presencia del Señor. ¿Y todo por qué? Por consecuencia de los pecados del pueblo. La tierra ya no dio más fruto. Los árboles ya no dieron más fruto. No había pan, había hambruna. A ver si alguno de ustedes recuerda el nombre de estas personas que yo voy a dar. Piénsenlo. Y durante la lección lo vamos a ir viendo si no lo recuerdan. El significado de los nombres de familia eran, el significado del padre era Dios es mi rey. El significado de la madre era amable. Y los dos hijos, el significado de los nombres de ellos era enfermizo y consumido. Dicen algunos textos que puede ser que ellos tenían ese significado de nombre porque hubieran tenido alguna enfermedad de nacimiento. Esta familia, imagínense, que abandona el lugar de bendición, el lugar que significaba casa de pan, tiene que irse a un lugar pagano de Moab. Huyen a Moab porque había hambruna en el país que fluía leche y miel, en el lugar de bendición, en donde Belén significa casa de pan. Se tiene que ir, Dios es mi rey, amable, enfermizo y consumido, a un lugar pagano de Moab. Al otro lado del Jordán, estuvieron ahí aproximadamente, dice, 10 años, donde vivieron muchas cosas. Definitivamente ellos venían de un lugar diferente y van a un lugar pagano, en donde las formas de vivir eran completamente diferentes a un lugar de bendición. Pero a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de haberse olvidado del Señor, tienen que pasar las consecuencias. Al pasar el tiempo, los dos hijos de ellos viven aproximadamente 10 años en ese lugar pagano de Moab. Los dos hijos se casan definitivamente con dos moabitas, dos personas diferentes a su descendencia, dos personas que venían de un lugar pagano, pero no tuvieron hijos. Cree que el no haber tenido ellos hijos era a causa de esa enfermedad congénita que pudieron haber tenido tanto enfermizo como consumido. Pero años más tarde que muere el padre, al poco tiempo también mueren los dos hijos. Entonces hoy tenemos 3 mujeres viudas. 3 mujeres viudas que tienen que ver cómo sobrevivir. Y dicen, aquí, voy a quitar esto. Al final de los 10 años, Jehová había visitado nuevamente el país donde fluiría leche y miel, o sea, Belén, que su significado era casa de pan. Entonces, amable, decide volver a su país, a Belén de Judá, donde Dios tenía ya preparado un plan para ella y para una de sus nueras.
que su significado de nombre es compañera fiel. Una mujer extranjera, dijimos, era moabita, cuya entrada al pueblo de Dios estaba prohibido por la ley. Miremos que dice Deuteronomio 29:3. Dice, no entrará amonita ni moabita. ¿Se recuerdan que en una oportunidad el pastor nos habló de quién eran los amonitas? Se los voy a recordar, si no se recuerdan. Los amonitas era el incesto, el incesto de Lot con su hija menor, las amonitas. Y la moabita era el incesto de Lot con su hija mayor. Por eso ellos no tenían entrada al pueblo de Dios, porque venían de una generación que no era bendita, por falta de un pecado grave delante del Señor. Entramos a nuestra lección, que está en Ruth 4, del 1 al 22 va a estar. Y la primera parte está en Ruth 4, del 1 al 7, en busca de un hogar y un redentor. Me imagino que hasta aquí ya saben quién era Dios es mi rey, quién es amable, quién es enfermizo, quién es consumido y quién es la compañera fiel. Una herencia perdida y sin valor. ¿Por qué razón? Porque amable había quedado viuda. Sus dos nueras quedaron viudas. Había una herencia que solo había una manera de poder recuperarla. Y dice, Ruth, al igual que su suegra Noemí, o sea, Ruth es la compañera fiel, es el significado de su nombre, y Noemí, su significado es amable. Eran dueñas de las propiedades de sus esposos, ya fallecidos, pero solo las podían vender a un familiar cercano. Y habían dos hombres capacitados según la ley del levirato para redimir dicha herencia. La ley del levirato la pueden, después si ustedes quieren estudiarla mejor, está en Deuteronomio 25 del 5 al 10, que significaba que solo uno de los parientes tenía que casarse con la viuda para poder redimirla y para poder tener derecho a esta heredad. Porque inclusive, si se recuerdan, Noemí no había tenido nietos. Sus dos hijos no pudieron engendrar. O sea, Ruth no tenía hijos para entonces. Ruth 1:4. Y aquí dice, Booz subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano. Cuando la hermana Erika oraba hoy en la mañana, decía, nosotros ya no somos fulano de tal, tenemos un nombre. Van a ver por qué aquí, en esta lección y en este versículo de Ruth 4:1, hay un nombre únicamente y es Booz, el pariente cercano que era el que tenía que redimir, porque únicamente habían dos, el pariente, el fulano, y Booz, al fulano, imagínense, aquí no tiene ni nombre, y van a saber por qué no tiene nombre. Vamos a ver el versículo 2. Entonces, él tomó a 10 varones. Él es Booz. Entonces, Booz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Dice que Booz subió a la puerta y se sentó ahí, porque si ustedes recuerdan, anteriormente los lugares eran amurallados y tenían una puerta de entrada. Esta puerta de entrada es donde pasaba toda la mercadería y donde se sentaban los principales de la ciudad.
ahí se sienta Booz para decir qué es lo que continúa. Él llamó, dice entonces, a 10 varones ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, o sea, al fulano, al que no aparece nombre, no sabemos quién era. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Entonces ahora ya saben el significado de Elimelech, que es Dios, es mi rey. Continuamos. Dice, ¿cómo alguien desecha la bendición y el privilegio de haber sido parte de la genealogía mesiánica por los bienes materiales? O sea, el fulano se perdió de tener un nombre y luego ser parte. Imagínense, se perdió ese llamado porque a él le correspondía redimir. No era Booz era el segundo pariente más cercano. El fulano era el primero y él decide no hacerlo por los bienes materiales. Se perdió de ser parte de la genealogía del Mesías. Yo decidí hacerlo saber. Yo significa, o sea, Booz dice, decidí hacerlo saber y decirles que la compres en presencia de los que están aquí. O sea, le está hablando al fulano. De los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. No hay otro que redima sino tú y yo, después de ti. O sea, de primero, el que podía redimir era el fulano y después era Booz. Y él respondió, yo redimiré. Una vida desposeída sin derechos. Si ninguno de los dos redimía, tanto Ruth como Noemí tenían ya una vida desposeída y sin derechos. Ellas no podían vender la heredad y no podían hacer nada. O sea, estarían prácticamente en ese entonces ya 2 mujeres abandonadas. Versículo 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea, tenía que casarse, el que redimiera no solo podía comprar la heredad, tenía que casarse con la viuda, que era en este caso también Ruth. Y dice, y respondió el pariente, imagínense, el fulano, no puedo redimir para mí. Imagínense, no puedo redimir para mí. Negó la bendición. Negó ser parte de la genealogía mesiánica. No sea que dañe mi heredad, o sea, por cosas materiales. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Imagínense, no quiso redimir, simplemente dijo no, desecho. Él no tenía ni siquiera la menor idea del plan que el Señor tenía establecido. Pero Booz, claro, dice que cuando ellos llegaron, lo podemos ver desde el libro de Ruth, desde el versículo 1,
toda la historia de ellos, que cuando ellos llegan llega Noemí con Ruth a los campos de Booz, dice que Ruth era una mujer hermosa y Booz la vio. Pero él sabía que él no la podía tomar si no se seguían las condiciones que estaban establecidas. O sea, Booz fue obediente. Booz no arrebató el reino sin verse esforzado antes de, porque él sabía que perdería bendición si no lo hacía de acuerdo a lo establecido en ese entonces por la ley del levirato, que debería redimir el pariente más cercano, el primero, y el primero era ese fulano. Pero él dice, no quiero yo. Entonces le cede el derecho a Booz. O sea, Booz no desobedeció la ley, no la quebrantó, la siguió el orden. Se dan cuenta, dice que él se sienta arriba, en la entrada, la puerta, llama a los 10 ancianos para que ellos sean los testigos y llama al fulano, a su pariente que era antes que él, que era el que pedía tomar a Ruth, comprar la heredad y tomar a Ruth como esposa. Pero él dice, no lo hago yo, no voy a hacer que dañe mi heredad. Porque él tuvo miedo porque Ruth era moabita y ella, ya lo vimos, no tenía derecho a la entrada al reino. Continúo. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o duda. ¿No? Bueno, entonces continúo. Hermana Carmencita, Sí, pastor. solo un comentario pequeño. Sí. La actitud de este fulano, muy parecida a la actitud de Esaú con respecto a la primogenitura. O sea, despreciar lo espiritual por lo material, que al final las Correcto. consecuencias hasta el día de hoy las sufre el pueblo de Israel. Solamente. Gracias, pastor. Imagínense, Saúl, ¿por qué fue? Por un plato de lentejas. Despreció la bendición. Despreció ser parte de esa gran bendición del Señor. ¿Por qué? Como dice el pastor, muy bien, por algo material, por algo pasajero, algo que se queda en este mundo. Algo que únicamente el Señor nos lo da para que podamos tener comida, techo, poder tener aquellas cosas necesarias que tenemos para nuestro sustento diario en este mundo. Pero eso no nos lo vamos a llevar al cielo. Debemos entonces de trabajar por las cosas celestiales. Continúa aquí en el 7, dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. O sea, el fulano se quita el zapato, se lo da a Booz y le dice, te cedo el derecho. Imagínense, yo pienso que el fulano ni siquiera se imaginaba, no tenía fe, no conocía, no sabía la gran bendición que se estaba perdiendo. Ni siquiera se lo imaginó. Aquí está Ruth, en los campos, dice, de Booz. Un redentor que restaura la heredad. Alguien que decide y dice, yo lo haré. Yo tomo la bendición. Ruth 4, del 8 al 10. Estaremos aquí. Solo uno con los derechos de redimir la heredad. O sea, recuerdan, habían dos parientes, el fulano y Booz. El fulano dice, yo no la quiero. Te la cedo a Booz, le dice a Booz. Entonces el pariente dice a Booz, tómala tú, y se quitó el zapato. Se le entrega la bendición automáticamente a Booz. Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech. ¿Se recuerdan cuál era el significado de Elimelech?
Dios es mi rey. Y todo lo que fue de Kelión y Malón, o sea, enfermizo y, ¿se recuerdan quién era el otro? Consumido. Así era el significado de los dos, enfermizo y consumido. Solo uno con los méritos para restaurar el nombre. Imagínense, solo uno con los derechos de redimir la heredad y solo uno con los méritos para restaurar el nombre. Quiero que le presten mucha atención a estos dos. Solo uno con los derechos de redimir la heredad y solo uno con los derechos de restaurar el nombre. Vamos a ver más adelante qué significa esto. El 4:10 dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth, o sea, a Ruth la moabita, se me fue el cursor, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre dentro de sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Imagínense, para que el nombre no se borre, y van a ver que el nombre no se borró, porque Dios les concede un hijo, a Booz y a Ruth. Parte del linaje escogido solo por gracia, solo por la bendita gracia del Señor, no por nadie más, no por cosa de hombre. El fulano tenía la bendición y él desechó la bendición por lo material. Se perdió ser parte de ese linaje escogido por la gracia. Ruth 4 del 11 a 22 dice, la bendición de una familia consagrada a Dios. Alguien que decide, yo voy a redimir. Una mujer que era fiel, fue fiel a su suegra, moabita, podía haberse quedado en Moab. Ustedes ya saben parte de la historia y un poco de versículo les voy a dar más adelante. Alguien que decidió cambiar una maldición prácticamente por venir parte de una genealogía, de un ancestro, a ser parte de la genealogía del linaje escogido, del linaje mesiánico. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Miren, interesante. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Edificaron la casa. Por eso, Jehová haga, imaginen. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa, como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Imagínense, porque fue obediente. Porque él también pudo haber dicho, vos pudo haber dicho, yo tampoco voy a tomarla. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Miren, por la descendencia, miren, le están profetizando. Es importante cuando nosotros bendecimos a nuestra familia, a nuestros hijos, cuando lo que sale de nuestra boca. Imagínense, y dijeron todos los del pueblo, fueron todos los que estaban en la puerta junto con los ancianos. Eso se lo dicen a Booz. Continúo, yo tengo poquito tiempo. Aquí miramos, aquí está Noemí, la que está hincada es Ruth y la que está alejándose es, ¿se recuerdan quién era la otra nuera? Orfa.
Orfa, muy bien, gracias, pastor. Orfa. Ruth y Orfa. Orfa decide quedarse en Moab. Ellas iban caminando para Belén ya, junto a Noemí. Y Noemí dice, si ustedes quieren, quédense. Ellas ya eran viudas, podían decidir quedarse en su país, en su tierra, en su lugar. Sin embargo, Ruth dijo no. Orfa se regresa. Orfa también perdió la parte de la bendición. Dice, no, yo me quedo en mi lugar. Pero Ruth no. La bendición de ser parte del linaje escogido. 4 del 13 al 22. Aquí vamos a ir terminando. Una unión santa entre Booz y Ruth. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Imagínense, dice, Jehová le dio que concibiese. O sea, todo lo que nosotros hacemos viene de parte del Señor. Todas las que hemos tenido el privilegio de ser madres ha sido porque el Señor nos ha dado ese privilegio de concebir hijos. No nadie más. Dios permite cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, milagros grandes, pero es el Señor porque Él tiene un propósito. El restaurador de tu alma. Mira, una unión santa y el restaurador de su alma. Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Que no te falte pariente. Le da el privilegio el Señor a Noemí de ser abuela de un gran siervo. El cual será el restaurador de tu alma. Noemí haber estado quebrantadísima, como podemos decir algunos en buen chapín, hecho lata. Se queda viuda, de primero se van a un país pagano, a un lugar que nada que ver, cuando venían de un lugar de bendición. Ella escucha a los 10 años, pero ya era viuda, ya no tenía esposo, sus 2 hijos ya habían muerto y se queda con 2 nueras moabitas. Y sin heredad, sin herencia. No tenía ningún hijo, que tenía herencia material, pero eso no era suficiente para ella. Por eso le dicen aquí, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, imagínense, porque ella decide quedarse, Ruth, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Por qué? Porque ella fue fiel. Porque Ruth fue fiel, porque Ruth amaba al Señor, sabiendo que no podía entrar. Pero ahora, cuando Booz la toma como esposa, viene a ser parte, imagínense, de la genealogía mesiánica. Dice, y nace Obed, siervo de Jehová, que significa siervo de Jehová o adorador también. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo. O sea, toma a Obed. Y fue su aya. O sea, fue quien le encaminó, quien lo encaminó en los pasos del Señor, quien le enseñó. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Imagínense, ahí viene la genealogía mesiánica, por obediencia. Y ahora voy a hablarles rápido. Esta vez son las generaciones de Fares. Fares engendró a Asrom. Asrom engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. O sea, Obed era bisabuelo del rey David. Imagínense. Ahora los 2 aspectos importantes que quería que no olvidaran de lo primero. Los aspectos importantes, una herencia perdida a menos que alguien la redimiera.
En este caso, Ruth representa a la iglesia. Ruth nos representa a nosotros por venir de un país lejano. Un pariente cercano que quiso y pudo redimir. Imagino, quiso y pudo. O sea, él quería y el fulano le cedió la bendición de redimir a una mujer que de otra manera no tendría entrada al pueblo de Dios. Entonces vos en este caso representa a Jesús, quien nos redimió a nosotros para darnos el valor de nuestra alma, que la habíamos perdido a causa del pecado. ¿Se recuerdan al inicio? Un país que fluía leche y miel, Belén, que era casa de pan, por causa del pecado. El Señor le dice que no habrá más, hubo hambruna. Leemos rápidamente Romanos 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Solo habían dos parientes que podían redimir. Vos, el fulano no quiere por cosas materiales, vos se queda con la bendición. O sea, Ruth también arrebató esa bendición. Entonces Ruth nos representa a nosotros y vos al Señor porque Él redimió a Ruth y a su suegra y le da la bendición al Señor de tener un hijo, Obed. Y Obed ser el abuelo del rey David y vos el bisabuelo. Miren, respondió Ruth a su suegra. Respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, Ruth arrebató. Noemí había definitivamente sembrado las semillas en ellas, pero una decidió tomarla y la otra no. Lo mismo pasó con los dos parientes que podían redimir. Uno decide tomar y el otro no. Muchas veces lo mismo nos pasa a nosotros. El Señor nos presenta y nos dice, aquí estoy. Ustedes deciden, ¿me toman o me dejan? ¿Son obedientes o no son obedientes? Obedece, mi recomendación, al llamado del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz día.